Bien, entonces para hoy tenemos la derivada de funciones trascendentales y vamos a enfocarnos en las funciones trigonométricas. Entonces aquí ya tenemos definida cuál es la derivada de la función seno. La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es negativo seno. La derivada de tangente es secante al cuadrado de x. La derivada de cotangente es negativo cosecante al cuadrado de x. La derivada de secante es secante por tangente. Y la derivada de cosecante es negativo cosecante de x por cotangente de x. Tomando en cuenta eso y recordando el tema anterior, la derivada de un producto, entonces esto es del tema anterior, igual la derivada de un cociente. Vamos a resolver estos 4 ejemplos. Entonces en el caso del primero nos dice que encontremos la derivada del producto de seno por coseno. La derivada, para calcularla, entonces nos dice la regla, derivamos primero la función f, derivemos seno. La derivada de seno es coseno, entonces la escribo, coseno de x, y copio la segunda, entonces copio coseno de x, luego iría más, copio la primera, que sería seno, y derivo coseno. La derivada de coseno es negativo seno, entonces quedaría multiplicando seno por negativo seno de x. Ahora voy a multiplicar, observemos aquí, coseno por coseno es igual a coseno cuadrado de x, más por menos es menos, y seno por seno es seno cuadrado de x. Ahora vamos a recordar coseno cuadrado menos seno cuadrado. Esta era una fórmula de ángulo doble que la vimos en algunos temas anteriores. ¿A qué equivale coseno cuadrado menos seno cuadrado? Eso equivale al coseno del ángulo doble de x. Entonces es importante que recordemos los temas anteriores, y en este caso pues seno o coseno cuadrado menos seno equivale a coseno doble de x, de esa forma. Ahora tenemos el caso de coseno sobre seno, es el ejemplo utilizando un cociente. Nos dice la regla, derive el numerador y copie el denominador. Entonces derivada de coseno es negativo seno de x, y copiamos gx, que sería en este caso seno de x, el denominador se copia, luego menos, copiemos el numerador, copiamos entonces coseno de x y derivamos el denominador, que sería derivada de seno equivale a coseno, todo eso entre el denominador al cuadrado, que nos quedaría en este caso seno de x al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Puedo observar que esto es igual a menos seno por seno, negativo seno cuadrado de x, menos coseno por coseno es coseno cuadrado de x, sobre, y seno de x al cuadrado equivale a seno cuadrado de x. Entonces cuando tenemos seno de x al cuadrado es lo mismo que seno cuadrado de x, de esa forma. ¿Qué podemos hacer ahora? Si observo que hay un factor común que es el menos, entonces sería menos, abro paréntesis, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x entre seno cuadrado de x. Y voy a recordar a qué equivale seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces voy a continuarlo aquí en esta parte. Va a ser igual a que a negativo seno más coseno equivale a 1, y abajo seno cuadrado de x. Seno cuadrado más coseno cuadrado es una identidad pitagórica.
Eso seno más coseno equivale a 1 y como hay un menos, se copia el menos y me quedaría de esa forma. Ahora, ¿a qué equivale 1 sobre seno cuadrado? 1 sobre seno cuadrado equivale a, como hay un signo menos, copio ese signo menos, y 1 menos seno equivale a 1 entre seno, perdón, a cosecante cuadrado de x. Negativo cosecante cuadrado de x. ¿A qué equivale esto? Puedo observar que esto equivale a la derivada de cotangente, y la derivada de cotangente es igual que coseno sobre seno. Entonces debe de cumplirse esta relación entre coseno sobre seno, que equivale a cotangente, y cotangente equivale a negativo cosecante cuadrado de x, que es lo que acabamos de encontrar. El ejemplo C. Coseno por coseno. Nos dice la regla, derive el primero y copie el segundo. Entonces, derivada de coseno sería menos seno de x y copio coseno de x. Luego sigue más. Copio la primera función, que sería coseno, más coseno, y derivo el segundo, que sería menos seno de x, de esa forma. Ahora, ¿qué observo? Menos seno por coseno equivale a negativo seno x coseno x. Más por menos equivale a menos. Y esto lo voy a ordenar. Coseno por seno equivale a seno por coseno. De esa forma. Y si observo, ¿qué es lo que tengo aquí? Menos seno coseno, menos seno coseno. Eso me hace igual a negativo 2 seno de x coseno de x. De esa forma, menos 2 seno de x coseno de x. Y esto, recordando también un tema anterior, esto es igual a negativo, como hay un signo menos lo copio, y 2 seno por coseno equivale al seno doble de x. De esa forma, entonces, parecido a este, ¿verdad? Solo que este es coseno doble de x y este es seno doble de x, que equivale a esto, y como hay un signo menos lo debo de copiar. Entonces hay que recordar esos temas, y por lo menos aquí ya se está dando explicación, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Vamos a hacer la última. Coseno de x sobre secante de x. Nos dice la regla, derive la primera y derive el numerador y copie el denominador. Entonces derivemos cosecante. Cosecante equivale a negativo cosecante de x por cotangente de x. Luego la regla nos dice que derivamos el numerador y copiamos el denominador. Entonces voy a copiar secante de x y los copio uno a la par de la otra, ya que están multiplicando. Luego el signo menos, copio el numerador, que sería cosecante de x, y derivo el denominador. Derivada de secante, la derivada de secante es secante por tangente. Entonces nos quedaría secante de x por tangente de x. Y todo esto entre secante de x al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues si se puede observar, todas son completamente diferentes. Entonces, cuando tengamos ejercicios o ejemplos de esta forma, lo que vamos a hacer es convertirlos a su igualdad en senos y cosenos, en términos de seno y coseno. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Cosecante, ¿a qué equivale? Como hay un signo menos, lo copio. Cosecante equivale a 1 sobre seno de x. Esta es la igualdad o la identidad recíproca de cosecante. Cosecante equivale a 1 sobre seno. Cotangente, ¿a qué equivale? Dijimos que cotangente equivale a coseno sobre seno. Entonces aquí multiplica por
coseno de x sobre seno de x. Y secante, ¿a qué equivale secante? Secante equivale a 1 sobre coseno de x. Entonces, cosecante es 1 sobre seno, cotangente coseno sobre seno y secante 1 sobre coseno. Luego sigue el menos. Cosecante equivale a 1 sobre seno de x. Secante equivale a 1 sobre coseno de x. Y tangente equivale a seno de x sobre coseno de x. Cotangente es coseno sobre seno, por lo tanto tangente es seno sobre coseno. Y abajo nos quedaría secante al cuadrado de x. Lo dejo de esa forma, ¿verdad? Ya que es una igualdad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Voy a seguir aquí. Observo que aquí está multiplicando coseno y abajo también hay un coseno. Entonces cancelo este coseno con este coseno. El signo menos lo copio, entonces hay un signo menos acá. 1 por 1 me da 1. Entre. Y abajo me sobra seno por seno, que sería seno cuadrado de x. Luego sigue acá el signo menos. 1 por 1 por seno. Bueno, aquí hay un seno, cancelo este seno con este seno de acá. Todos están multiplicando, se pueden cancelar. Entonces, este con este, 1 por 1 me da 1. Y coseno por coseno me quedaría 1 sobre coseno cuadrado de x. De esa forma. Sobre secante cuadrado de x. Ahora tengo que resolver aquí. ¿Cómo lo puedo resolver? Como son fracciones, voy a multiplicar en cruz. Negativo 1 por coseno sería negativo coseno cuadrado de x. Seno por negativo 1 sería negativo seno cuadrado de x. Entre seno cuadrado por coseno cuadrado me quedaría seno cuadrado por coseno cuadrado de x. Aquí me faltó x también. Sobre secante cuadrado de x. Y aquí puedo observar que hay un factor común. Aquí sería menos y menos, ¿verdad? Puedo observar que esto se parece mucho a esta parte de acá. ¿Ve? Negativo seno de x cuadrado menos coseno de x cuadrado es lo mismo, solo que primero está coseno y luego está seno. ¿A qué equivale eso? Eso equivale a negativo seno por coseno. Y seno cuadrado más coseno cuadrado equivale a negativo 1. Por lo tanto, si ya sabía yo y si ya sé todo esto, entonces puedo decir directamente que la parte de arriba me va a dar negativo 1. Negativo 1 sobre, y abajo copio seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Entre, voy a volver a transformar secante para que miremos aquí el desarrollo de esto. Sería 1 sobre, bueno, no lo había hecho creo en ningún momento, ¿verdad? Pero ¿a qué equivale secante cuadrado de x? Secante cuadrado de x equivale a 1 sobre coseno cuadrado de x. Y aplicando la multiplicación extremo con extremo, negativo 1 por coseno sería negativo coseno cuadrado de x. Entre 1 por seno cuadrado por coseno cuadrado me da lo mismo, entonces sería seno cuadrado por coseno cuadrado de x. ¿Qué se puede hacer? Puedo observar que cancelo coseno con coseno, ya que los dos son cuadrados, y me quedaría negativo 1 arriba, no queda 0, queda negativo 1, y abajo seno cuadrado de x. Y 1 sobre seno cuadrado de x, ¿a qué equivale? A negativo cosecante cuadrado de x. De esa forma, entonces negativo cosecante cuadrado de x es el resultado de este cociente.
Y si yo puedo observar con mis funciones anteriores, puedo observar que negativo cosecante cuadrado de x equivale al mismo cotangente o la derivada de cotangente de x. Son exactamente el mismo valor. ¿A qué se debe eso? Recordemos que coseno equivale a 1 sobre seno y secante equivale a 1 sobre coseno. Entonces, si yo hago la multiplicación, me quedaría coseno sobre seno. Y este mismo dato es como que esté resolviendo este ejercicio y por los diferentes pasos que se hace, llegamos a la misma conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy importante que manejemos estos términos que yo acabo de mencionar, las identidades trigonométricas, y el tema pues lo aplicamos también utilizando las reglas del producto y la regla del cociente más las funciones trascendentales que acabamos de ver. Entonces, esto es todo y quedan estos ejercicios para que los resuelvan. Eso es todo.